La guerra es la continuación de la política por otros medios. Es probablemente la frase más conocida de Clausewitz, muchos la han citado, otros escrito sobre ella, dando tan diversas interpretaciones. Inclusive, la frase es más conocida que el propio autor. En este video hablaremos sobre esta famosa frase del autor prusiano, mostrando en un primer momento lo que se quiere decir comúnmente con ella. Y en un segundo punto, los usos que el autor emplea durante el concepto de política en de la guerra. Para este punto se citan algunos pasajes, para no dejar dudas en su relación entre política y guerra. Estos serán reveladores para algunos. Si se hace esta explicación de esta forma, es para dejar claro que es peligroso definir solo con esta frase todo el pensamiento clausewitziano sobre la guerra, ya que el lugar que ocupa lo político, en la obra, es menor de lo que muchos piensan. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Hay que tener cuidado, algunos todavía escriben la frase con y no con por. Esta simple sustitución ha llegado a tergiversar dicha frase. Es necesario advertir este error. Asimismo, esta frase errada hace suponer que los únicos motivos para empezar una guerra sean únicamente políticos, dejando de lado factores étnicos, económicos, sociales, civiles, jurídicos, culturales, religiosos o incluso algún otro, por más ridículo que nos pueda parecer. Y existen. Posteriormente veremos cómo la definición sobre lo político engloba estos factores. Dejando esto de lado, algunos otros parafrasean esta frase: el matrimonio, la propaganda, el fútbol es la continuación de la política por otros medios. La analogía resulta cómica, pero para el autor prusiano la frase original encierra una relación intrínseca y recíproca entre política y guerra. El cual es el propósito de este video, mostrar las diversas posturas en cuanto a lo político en la obra. Que pueda ser lo más claro posible para un posterior análisis. Prosigamos. Observamos la primera cita. En la obra sobre la relación entre guerra y política, generalmente es la más conocida al llevar el título La guerra es la continuación de la política por otros medios en las primeras páginas, aparte de atribuir a la guerra como un instrumento político. Es importante mencionarla ya que aquí se hace la primera diferencia entre objetivos políticos y objetivos militares, y como el objetivo militar es un medio del objetivo político. Pero mostraremos después que esa no es su única interpretación en cuanto a lo político. Podríamos ilustrar esta frase con un ejemplo histórico, el caso de Estados Unidos en Vietnam, en cómo Estados Unidos se vio obligado a dejar la guerra por un fenómeno que no era estrictamente militar, pero lo dejaremos para otra ocasión y tomaremos el ejemplo de la unificación alemana y su artífice el canciller de hierro Bismarck, usando la política y la guerra para sus propósitos. La política de Otto von Bismarck en Prusia es el mejor ejemplo que muestra en cierta manera gran parte del significado de esta frase. Bismarck como ministro haya llevado a cabo una política interior férrea, una política exterior de acuerdo a sus intereses nacionales. Valiéndose de la diplomacia en muchas de las veces conseguía sus objetivos, por ejemplo forjaba alianzas para contener las fuerzas de sus potenciales enemigos. Eso se hace notar cuando hizo la guerra. Usó la diplomacia para que no se involucraran países que podrían llevar la guerra por otros derroteros no viables. Recordando al general prusiano Moltke, hacía también su trabajo que muchas de sus batallas victoriosas fueron tan rápidas en lograrlas, que pocos las recuerdan. Las tres guerras que libró Bismarck, contra Dinamarca, después contra Austria y al final con Francia, fueron ejemplos de ello. No por nada se coronaría al nuevo rey del Imperio Alemán en Versalles, en una Francia invadida. Aunque pasaron 20 años, el nuevo rey de Prusia destituyó a Bismarck de su puesto, y fomentó una política expansionista, belicista, y sin tomar en cuenta la diplomacia como meta. El nuevo rey creyó que gracias al ejército podría lograr todos los fines que se propusiera, incluso dejó que las armas fuera la única guía. En este punto las relaciones exteriores se traducían en alianzas militares en caso de guerra, en vez de procurar la paz por medio de un equilibrio de poderes europeos, como lo hacía Bismarck. Sabemos ya el resultado de esa política, que produjo una carrera armamentista en Europa, y su resolución. La Primera Guerra Mundial. A grandes rasgos podemos ver mientras Bismarck regía la política, nunca dejó que el uso de las armas fuera el fin de sus propósitos. Estaba más enfocado en una paz en Europa. En cambio, en la ausencia del canciller de hierro, el uso de las armas pasó a ser un fin en sí mismo. En una primera conclusión podemos decir que la guerra debe ser supeditada a la política, y no a la inversa. No por nada Bismarck es uno de los grandes estadistas del siglo XIX. Prosigamos.
Ahora expliquemos dos conceptos que se relacionan comúnmente al hablar sobre lo político. El primero de ellos es el conductor de la guerra y su relación con la política. Este conductor, que pueda ser el general en jefe, el comandante, el estado mayor, o simplemente un líder, tiene como objetivo conseguir el fin político por medio de objetivos militares. Desde una demostración de fuerza hasta una toma de territorio o incluso llegando a una ocupación. Si son necesarios se utilizarán para conseguir los resultados que se buscan. Para Clausewitz el conductor de la guerra juega un papel importante, no solo por ser aquel que decide cómo usar las armas, sino los medios, esfuerzos y aún más se adecuen al objetivo político, agregando que este general debe estar bajo la tutela de los políticos, si podemos llamarle así, para no se extravie de su fin. Los cónsules romanos son un buen ejemplo de esto, eran elegidos por el Senado y tenían como función defender a Roma. Pero el autor prusiano nos menciona que podía existir que el general en jefe, y el papel que ejerciera el poder político, podían recaer en una sola persona. Él nos muestra dos ejemplos históricos. A Napoleón como el emperador, que a su vez era el general de Francia, como a Federico II de Prusia, el rey que comandaba sus ejércitos. Es interesante ver el resultado tan diferente como estadistas entre Federico y Napoleón. En segundo concepto del que hablo va ligado con este pero en esencia es diferente. Se nos muestra la política como la razón e inteligencia en la guerra. El raciocinio, la prudencia, el cálculo frío, o como Clausewitz en algún momento le llama, la inteligencia personificada del Estado. En cierta medida se refiere que a que sea estadista, Estado Mayor, o los políticos en general, deben ser los que definan con claridad los objetivos políticos que se han de alcanzar en la guerra, solo sea para expulsar a un invasor, o una conquista. Se da por hecho que esta inteligencia del Estado tomara las mejores decisiones y el conductor de la guerra las ejecutara. Pero también sabrá detenerse cuando sea necesario, sin dejar que la guerra se vuelva una espiral de violencia sin sentido. Como dice un dicho, es probable que lo hayas escuchado: las armas son demasiado peligrosas para dejárselas solo a los militares. Cuando hablo de lo político como la inteligencia que debe regir las armas, es para dar énfasis a este hecho. Clausewitz siempre enfatizará que debe haber un objetivo a que seguir, y no por el solo uso de las armas. Es necesario aclarar lo político en la guerra, como otro asunto aparte, respecto el conductor de la guerra y lo político. En otros vídeos explicaremos su relación con otros conceptos como la Trinidad, fricción e incertidumbre o las fuerzas morales. Ahora presentaremos unas citas escritas y algunos breves comentarios donde incumbe lo político, pero no solo eso, sino nos da otras perspectivas sobre lo político menos conocidas de Clausewitz pero igual de relevantes. Pido poner pausa al video para leer las citas con mayor detenimiento. La mayoría son extractos del capítulo de La guerra como instrumento de la política, del libro final, Plan de una guerra. En esta primera cita observamos de que la política debe guiar lo militar, aunque aquí utiliza lo político como una representación de intereses de una comunidad. Es interesante distinguir entre la representación y no una totalidad. Observamos al autor resalta quién debe ocupar el puesto como general, a alguien cercano a las cuestiones políticas, en referencia con el conductor de la guerra. Ahora Clausewitz habla sobre el efecto de la Revolución Francesa, y se cuestiona sobre sus consecuencias, y su relación con la política. Antes de Napoleón, la guerra era radicalmente diferente en Europa. Por eso se menciona hacer tratados de paz por un estilo de guerra que en muchos casos no se llegaba al combate, y solo era simulacro de lucha. Pero la nueva guerra que trajo Napoleón se debía a algo nacido en la conducción de la guerra o un cambio en la política. Se pregunta, siguiendo con lo anterior, la política de las monarquías que le hicieron la guerra a Bonaparte y para aplastar los ideales republicanos. Pero la revolución no solo fue del tipo de gobierno, sino aspectos civiles y administrativos. Esto no es político, dirían algunos, pero sí un cambio social. Aquí vemos a aquel que pudiese haber entendido la política como un equilibrio político europeo, como los efectos de la revolución, habría entendido mejor la magnitud de la guerra. Pero como este nunca existió, nos dice que las derrotas de los enemigos de Napoleón se debieron a su mala comprensión de la política de Francia. ¿Qué política? La conducción de la guerra, su incomprensión de la revolución. ¿Cuál de ellas? Asimismo nos responde: la conducción de la guerra por los derrotados no podía aconsejar nada nuevo sobre lo que Napoleón les traería. Resulta curioso que diga que no se dejó de escuchar a sus consejeros, pero los que ejercían los objetivos políticos no lograban ver más allá. Su misma política los cegaba ante los nuevos cambios. Por ello los cambios producidos por la Revolución Francesa despertaron esos nuevos medios y fuerzas, que ejercieron cambios en lo militar y esta a su vez en lo político.
En cierta manera aquí se habla del nacionalismo francés, ahora un francés no era un siervo de un rey, era un ciudadano que defendía su patria. Una cuestión de supervivencia. ¿Quién diría que este pequeño cambio mostraría el despliegue de grandes ejércitos que no se habían visto antes en Europa? Y el destino quiso que Bonaparte fuera el primero en emplear tales ejércitos. Vemos en esta cita algo particular en guerras donde pareciera que la política ha desaparecido, pero incluso en ellas habita la política, en este caso más como un ardid cauteloso, una treta. No se refiere a la inteligencia personificada del Estado, pero sí a un acto de astucia en esencia. Tal vez esto quede más claro más adelante. En este pequeño pasaje solo nos muestra que el político no debe ejercer todas las decisiones militares, pero sí su influjo debe corresponder al objetivo político que se ha dictado en la guerra. La guerra deba ser un arte o una ciencia, para el autor es mejor situarlo como un acto social. Lo compara con el comercio, la política, más aún lo compara como algo propio del hombre social. Cuando habla que la política existe en su forma rudimentaria en la guerra. Esta frase me llama la atención, pues define la guerra como una relación social, como él dice un conflicto que se resuelve con sangre, nos recuerda que es un mal necesario. En cierta manera algunas citas que hemos presentado nos muestran una nueva perspectiva si las observamos lo político como una relación social. A este punto podríamos ver que los diversos motivos por los que estalla una guerra se refiere a un conflicto social, económico, religioso, político, cultural, son al final el choque de intereses que pueden ser vistos desde la sociología. Si menciono esto es para resaltar que la guerra no solo son cifras y armas. Además de ver la guerra como se menciona como un conflicto social, ayudará a entender mejor el planteamiento clausewitziano. Estas citas aclaran que Clausewitz sigue siendo útil. Aunque todavía hay más por decir, por ejemplo, hablar de la extraña Trinidad. Y cómo se puede hacer un análisis clausewitziano, analizar distintos tipos de guerra. Pero esto lo mostraremos después. Por último se muestra unos pasajes que hablan de Polonia y cómo su territorio fue absorbido por otros estados europeos, en que Polonia ni siquiera se llegó a una guerra de independencia en contra de su repartición y se debió más a su precario estado político. El autor prusiano nos muestra cuando habla de política, en que ningún otro estado en ayuda de Polonia, pues no entraba en sus intereses europeos. Aquí la política se manifiesta como un equilibrio político, más propio a las relaciones internacionales. Solo quiero dar como conclusión algunos aspectos que hemos visto como Clausewitz da el uso de la política. Así vimos en cuanto a Bismarck la Realpolitik y la Weltpolitik, términos conocidos por los politólogos. La política como las decisiones que toma el conductor de la guerra, y relacionado al mismo tiempo el político como la inteligencia del Estado, quien da instrucciones al conductor de la guerra. También vimos cómo Clausewitz habla de relaciones internacionales y o diplomacia cuando habla de política. En otras vimos también cómo habla de política interior, así como las emociones, sentimientos del pueblo, más propio a lo que conocemos como opinión pública. En el caso de Polonia se observó que cuando habla de política se refiere propiamente dicho a un equilibrio político europeo, más cercano a la geopolítica. Por último el autor prusiano habla de política al hablar de la guerra como un fenómeno social. Una breve síntesis sobre las diversas facetas sobre lo político, que nos habla el autor prusiano en su obra. Espero que después de ver las distintas citas de Clausewitz sobre lo político, se pueda entender la riqueza de estas interpretaciones que podemos sacar de su obra con una lectura atenta. Así mostramos que el concepto de política es más amplio que la frase, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Hay quien categorizan lo político en Clausewitz, a los conceptos en inglés de politik, politics, politic. Pero en cierta medida estos tres elementos quedan cortos sobre lo político, como hemos visto en citas. Lo que concierne lo político y lo social en la guerra, seguirán siendo universalmente aplicables a distintos conflictos bélicos. Si tomamos atención que la guerra es en sí misma una relación social, y se le toma con la seriedad que merece, es fácil deducir que la comprensión de la guerra sea más clara, incluso a los conflictos más complejos que se prevén para el futuro. Podría citar una hipotética lucha contra alienígenas, zombies, o robots, tal vez Clausewitz nos pueda ayudar contra esos actores o por lo menos válido para el lado humano.
El solo imaginar estas situaciones serían interesantes. Si menciono esto último, se dice que Estados Unidos creó un manual llamado Common Plan, el cual se habla de una supuesto apocalipsis zombie y cómo debe actuar el ejército estadounidense. El documento posiblemente pueda ser falso, pero es interesante la relación entre población civil y el ejército en ese ejercicio hipotético. Dejando esto a un lado, es necesario hablar con más detalle sobre la política, por lo que hemos visto, y su relación con otros conceptos. En De la Guerra. Es claro que ha sido poco explorado, pero creo que a más de uno le será interesante nuestra próxima discusión. Dejo una breve cita para la reflexión.